Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy nos honra con su presencia virtual Julia Fernanda Salazar Torres, hermana del poeta, crítico, literario, ensayista y gestor cultural, así como creador de la revista literaria Taller Igitur, Fernando Salazar Torres. Este en vivo pues es en memoria de toda esa gran labor, importante labor que dejó, igual que el legado que nos aportó de distintas maneras, y agradecemos que su hermana hoy nos esté también acompañando para continuar em, dejando este hermoso pues legado literal, que nos dejó a través de su prosa, a través de su poesía. Vamos a iniciar con su semblanza, aunque ya lo conocemos aquí en Letras a Contraluz. Él ya nos había acompañado previamente y también nos encantó que nos pudiera compartir toda su erudición, todo su talento y con mucha humildad y con mucho entusiasmo. Entonces, de todos modos, le vamos a volver a leer su semblanza, pero les recomendamos visitar también esa tertulia poética con Fernando Salazar Torres, 1983 a 2024. Poeta, crítico literario, ensayista y gestor cultural, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestría en Teoría Literaria, igual por la UAM, doctor en Literatura Hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estancia de investigación en la Universidad de Salamanca. Docente en la Escuela de Escritores en Madrid, publicó los poemarios Sueños de Cadáver, México 2015, Visiones de otro reino, México 2018, Gazal, México 2021, libro de artista en conjunto con el artista plástico y poeta Fernando Gallo, Diván de Hispania, Portugal 2023, con el que obtuvo el 20º Premio Literario Najib Naman en Líbano, en el área de creación. Mors Amoris, de cómo Ovidio habla desde la oscuridad, Chile, Estados Unidos 2023, y Poesía Reunida, Rumanía 2023. Su poesía y ensayos se han publicado en distintas gacetas y revistas literarias impresas y electrónicas. Su poesía ha sido traducida al italiano, portugués, rumano, catalán, griego, árabe, farsi, bengalí, ruso, coreano e inglés. Y bueno, también ha sido publicado en varias antologías. Fue director de la revista literaria Taller Igitur, coordinador en Hispanoamérica del Dylan Thomas Day y miembro del Pen Club de México. Formó parte de la Cátedra Hispánica de Estudios Literarios. Obtuvo el Premio de Poesía de la Academia Tomitana en Constanza, Rumanía. Y bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo y que hoy nos puedas compartir un poco más de todo lo que llevó a cabo Fernando Salazar Torres. Julia Fernanda, pues te escuchamos con estos dos primeros poemas que nos tienes preparados para hoy. Antes que nada, muchas gracias, Ana Berta, por la invitación, de verdad, por el espacio. Sé lo importante que mi hermano fue para el ámbito literario, tanto a nivel México como internacional. La prueba está ahí, lo constata, pues, los múltiples premios que recibió o las participaciones que tuvo en varios congresos de talla internacional. Lamentablemente, pues finaliza, ¿no? Con lo de Rumanía, pero pues todos a veces pensamos que la muerte es el fin de todo, ¿no? Es el acabose para alguien que pudiera continuar trabajando, o también pues es muy importante resaltar que pues era un espíritu inalcanzable mi hermano, ¿no? Jamás él sentía ese cansancio. Entonces, me gustaría abrir con este poema que se llama Morir es quedarse. Este poema lo publicó en algún momento en parte de la revista Tierra Adentro. Entonces, morir es quedarse. Nada, ya nada debo salvo el tiempo, sin mirar atrás,
Nada debo si el año muere. Mi memoria queda prendida a ti, de la hojarasca del otoño, de los pasos que dejo, pasar a ojos cerrados y labios, en vilo con la noche, con la conciencia de que llegar es irse y volver a soñarte, y otra vez retornar. Una vez más quedarse. No, nada debo. El tiempo aqueja. Dolerte del mismo modo hasta siempre. Arderme y dolerme. Otra piel en mi cuerpo. Vivir así, como dicen, como es. Así es el amor en esta tierra prometida. Quiero decir húmeda, porque debajo, muy abajo de este mundo, hay carne en la muerte. Así vengo, cabalgando encima del espinazo de un animal fracturado, de un animal roto, que fue contenido bajo tierra. La muerte, nada, nada guarda, o el tiempo o la memoria que me vivieron, me hacen llorar en desmedida, cada noche y cada día. Mejor es irme y dejar cada cosa en su lugar y permitir que las horas nos dejen. Intentaré de nuevo la historia. Dejo este cadáver en flor. Soy esa oscuridad en mi cuerpo, mi otro yo que perdí, mi alma que te vivió, mirarte sin mirarnos hasta nunca, en el adiós de la muerte que llega. Viene por mí el caballo melancólico, el mismo que me trajo a tu sombra, a mi casa donde existir es de pronto desvanecerse. Y muchas gracias. Y el otro poema realmente igual me conmueve de alguna manera porque se lo dedicó al poeta Roberto Juarros y el poema se titula Uno se va como puede. Uno se va como puede, con las manos íntegras y atadas al sol, con la mañana arrastrándose en los talones, con el deber de la eternidad en el féretro, con la suavidad de la ausencia en la respiración. Uno se va como puede, con el olvido o la calumnia, o el odio o la venganza, con el titubeo de cada salida y la seguridad de no volver. Como pueda uno, nos vamos hacia allá. Uno se va como puede, con los pies por delante y el frío detrás, con un sí o un no, o de dónde se pueda decir quizá, con la duda sobre la existencia en la frente, con la resonancia de nuestra voz, golpeando cada rincón del cielo, nos vamos sin respuestas y sin preguntas, y con el tumbo de la sombra, enredando nuestros pies, uno se va como puede, con el llanto calando en el alma, como sea irse, uno se va como pueda uno, nos vamos cada día un poco más allá, uno se va llorando hasta quedarse ciego. Muchas Estos poemas, gracias. sin duda alguna, nos recuerdan justamente esa, esa vena poética que él tenía, ¿no? Siguiendo siempre una tradición literaria, una crítica también ahí presente, ¿no? En torno a uno, al ser, a la realidad y lo que es la existencia, nuestra finitud, nuestro estar en el mundo y a veces también tener que despedirnos de él antes de tiempo. Yo me gustaría que me permitieras tener el honor de leer uno de sus poemas que pertenece a Morfeo, Fragmentos Nocturnos, en esta edición también hermosa, hecha por Niño Down Editorial, que aparte desde la portada ya nos está anunciando el mundo onírico, ¿no? Em, Gracias. Claro Entonces, que sí, adelante. este es el número 8, que también nos habla de los sueños. Recordemos que esta es una tradición muy amplia, donde desde Sor Juana hasta Góngora y el mismo Pedro Calderón de la Barca habían retomado este tema, ¿no? El sueño. Entonces, imagínense todo ese bagaje cultural que aquí está inserto en cada uno de los versos que pone, que escribe Fernando Salazar Torres, y que en este caso pues es más prosa poética,
pero sigue con ese ritmo, con esa melodía, y aparte la forma en la que toca esos temas, la forma en la que les da la vuelta y nos mete a nosotros como lectores dentro del sueño del soñado y que al mismo tiempo somos los soñados, es algo espléndido, extraordinario, que solo un gran poeta puede lograr. El número 8. Soñé en otro sueño el sueño de un sueño que soñaba un muerto. En dicho sueño el soñador estaba vivo y yo estaba muerto. En el sueño, que es la narración de un cuento del siglo XIX, ocurría una metamorfosis y entonces yo volvía a la vida mientras el otro, repentinamente, caía dormido en su sueño. Ahora yo no sé si ese sueño del muerto es mi sueño o el sueño del otro, porque permanezco eternamente atrapado en el sueño. ¿Quién de ambos está vivo? Aquí fascinante porque aparte también nos puede llevar a la figura de Kafka, ¿no? Que también hay otro que habla justamente de esta metamorfosis de la que nos habló en un momento dado Kafka. em, es muy amplio y esa forma en que se escribe para que haya distintas interpretaciones es algo extraordinario. Incluso Jorge Luis Borges llegó a abordar este tema. Entonces, allí esto está presente. Las ruinas circulares, que es un cuento que a mí me fascina, yo aquí lo veo reflejado a través de esta prosa poética, de este breve poema, el octavo, en la página 14. Pero todo el libro, todo este libro y todos los libros que Fernando escribió, sin duda alguna, vale la pena leerlos de principio a fin, de verdad. Bueno, vamos ahora sí a las preguntas, Julia, Fernanda. Y me gustaría que nos pudieras decir desde esta visión como hermana y como lectora también asidua del trabajo de Fernando Salazar Torres, ¿cuál es la diferencia que consideras que marcó tu hermano, eh, el poeta, crítico literario, ensayista y gestor cultural? Mm, yo creo que su crítica era un hombre muy crítico, pero para él, considerándolo y conociéndolo, era una crítica basada en el pensamiento. Es decir, para él la literatura actualmente se encontraba estancada en estos dogmas o en estas líneas literarias tradicionalistas que él mencionaba. Entonces, eso a él le permitió tener esa visión de que pues el lenguaje o las letras no están peleadas unas con otras, sino todas deben de converger de alguna manera en el pensamiento o en esta crítica que mi hermano hacía. Entonces, él era más opositor al conocimiento tradicionalista o encasillar o adoctrinar a las letras. Entonces, así lo vamos a poder visualizar en sus temas de investigación. De hecho, la revista que él manejó, esta revista literaria Taller Igitur, pues nace con esa visión, nace con ese principio fundamental. O sea, vamos a hacer crítica, sí vamos a hacer esta crítica, pero también es necesario hacer la creación de espacios. Entonces la revista se vuelve fundamental porque hace esa apertura y de alguna manera es plasmar las teorías en sus obras que llevaba. Entonces él era un hombre muy teórico, era muy apegado a las formas y para él era indispensable o cuando en algún momento estuvo en su estancia en Salamanca, se percató o se dio cuenta que tenía que releer nuevamente a escritores que fueron influencia para él, eh, empezando por Octavio Paz, que era uno de sus autores y predilectos, también Borges era uno de sus autores también principales, también Calderón de la Barca, como lo mencionabas al inicio, en este tema del sueño o este pensamiento onírico, que también se ve muy reflejado en su última obra, que es Morfeo, Fragmentos Nocturnos.
pero yo pensaría que lo que marcaba una diferencia en él era esa crítica y esa apertura de espacios. Es decir, vamos a leer la poesía, no voy a criticar por criticar, sino yo voy a criticar como poeta, en el caso de mi hermano, yo voy a criticar como poeta, pero también voy a proponer una forma de literatura, una forma de crear literatura, de alguna manera. Entonces, creo que esa crítica como pensamiento era lo que él hacía la diferencia con otros poetas o era una de las propuestas fundamentales de Fernando como tal. Así es. Ahora, la filosofía pues siempre permeó su obra, su vida. Me gustaría que nos pudieras hablar de ello. Em, Desde la gestión cultural y desde la poesía, ¿de qué manera se ve allí presente la filosofía? Efectivamente, él tuvo una formación como filósofo. Su licenciatura fue precisamente en filosofía y yo lo vería reflejado en la literatura, en estas figuras que manejaba eh, este, este, se me fue su nombre, eh, Friedrich Nietzsche. También era una de estas figuras que se manejaban del yo, del romanticismo también, principios románticos como Goethe, en Fausto, etcétera. Yo veo que su poesía toca o toma temas del romanticismo y de figuras medievales también, al momento de que él empieza a indagar o a investigar sobre poesía andaluza, del amor también. Nosotros tendemos mucho a romantizar, ¿no? Estos temas. También consideraría yo como hermana que donde se refleja más su filosofía quizás sería en el libro de Mors Amoris y Detrás de Ovidio. Ahí de alguna manera nos lleva desde un inicio por el camino que sigue Ovidio y al final del día Ovidio también fue uno de sus autores que lo marcó de forma fundamental en algún momento. Tan es así que cuando estuvo en Rumania hizo el mismo recorrido que Ovidio. Llegó incluso a la tumba donde se presume quedó enterrado Ovidio y fue algo que quizá yo pensaría que ahí se consolida, en donde es un Ovidio donde se visualiza de fuera, pero también te lleva por la historia de Roma, es decir, desde el gran imperio romano, lo que significó, lo que representó ese imperio romano con sus emperadores, así como la propia decadencia del imperio romano. Entonces, también otro de donde se podría visualizar parte de su filosofía, yo pensaría que es en las mesas que en algún momento él llegó a coordinar, como las mesas de crítica y pensamiento en México. Ahí como tal también el tocar puntos o teorías relacionadas con teorías filosóficas, figuras filosóficas. Hablamos de la muerte, ya lo vimos en Morfeo Fragmentos Nocturnos, de la muerte, pero también de la divinidad. Ahí vamos a encontrar algunos poemas donde se habla o se nos acerca a la divinidad y pues la divinidad también es una forma en la que se visualiza o la filosofía visualiza estos temas. De alguna manera,
Para él la filosofía, la poesía era era un universo en el que a través del lenguaje él buscaba encontrar una nueva forma de leer a la literatura o de que la literatura fuera más no sensible, sino más bien crear este puente entre la filosofía y la literatura le permitía a él tocar de formas distintas o desde ópticas distintas a estos sentimientos o a estas emociones que a veces como seres humanos sentimos, ¿no? Esa nostalgia por el ser amado en algunos poemas como Gazal Gacela, que ahí también desarrolla el tema de la nostalgia por un amor, ya sea correspondido o no, pero hay muchas formas de leer los poemas de mi hermano. ¿Por qué hay muchas formas? Pues porque la filosofía le permitía a él abordar de distintas maneras las emociones que a nosotros como seres humanos nos invadían, ¿no? En algún momento incluso cuando, por ejemplo, tomamos o leemos algún tema o algún poema de Morsa Morris, llega un punto en la que sientes la angustia de Ovidio cuando es arrancado de Roma, su tierra o su país, al final del día, trayéndolo a la actualidad, sería lo mismo que sufrimos los migrantes, o es la misma situación que sufren los migrantes como tal. Entonces, esos vacíos que como ser humano pudieras llegar a sentir, esa angustia que como ser humano pudieras llegar a sentir, pues ya incluso algunos filósofos han escrito sobre este tema de la angustia en el existencialismo, en corrientes existencialistas o en corrientes distintas como tal. Y de este destierro, de este desarraigo de esa tierra natal, que en un momento dado fue un hogar y después se vuelve algo ajeno, ¿no? Y que se extraña, que está esta nostalgia ante lo perdido. Es correcto, así es, ese dolor y efectivamente esa nostalgia ante lo perdido que podemos llegar a sentir, esa ruptura que tienes tú con tu identidad, al final del día, ese impacto que la filosofía tuvo en él y que él expresaba a través de estos versos o de estos poemas que él llegaba a escribir en algún momento, podemos ver a veces, podemos identificar en algunos poemas, pues ese dolor, ¿no? Esa frustración incluso de ya no pertenecer a un lugar o pertenecer a un sitio que tiene un significado muy importante para esa persona, ¿no? Para ese ser humano para el ser humano en general. Entonces, yo creo que cualquiera que abriera algún libro de mi hermano podría identificar en algún poema, ese dolor o esa ausencia puede ser amorosa, puede ser de identidad, puede ser cultural, puede ser, en fin, entonces, un sinnúmero de adjetivos que nosotros podríamos colocarle, pero la filosofía a él le permitió desarrollar esa habilidad de escribir y que podemos trasladarlo, podemos darles múltiples interpretaciones a lo que él iba escribiendo. Completamente de acuerdo. Ahora, tiene una investigación en tiene una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca. Desde las conversaciones que pudieron tener e intercambiar en esta lejanía que tuvieron que vivir por un tiempo, ¿qué consideras que representó para él esa estancia de investigación en la Universidad de Salamanca? Yo creo que tuvo mucha influencia y tuvo mucho impacto, porque en algún momento él platicando o conversando, tenía unos temas de investigación relacionados con el lenguaje.
y en algún momento él nos platicaba sobre la importancia de la lengua española como tal, y también nos mencionaba que la lengua española era demasiado rica en estos, comparado con otras lenguas o con otros idiomas. Y pues de alguna manera lo impactó tanto que él mismo mencionaba que había redescubierto a escritores que él ya había leído, pues de alguna manera estar allá en España donde pues estaban a la mano muchos libros que luego son difíciles de encontrar aquí en México, o que en algún momento él llegaba a decir, están en algún lado, pero por ejemplo en Ciudad de México, luego comentaba, ¿no? Pero pues ya ahorita ir a Ciudad de México es una odisea, ¿no? Entonces, no es lo mismo, y enriquecerte con otra visión o con otra cultura que de alguna manera tenemos ciertas afinidades, la española, por ejemplo, que nosotros somos muy, muy afines, tan afines, que pues manejamos o hablamos español, ¿no? Entonces, a Fernando sí lo influenció de sobremanera, tan es así que empezó a tocar o desarrolla, me parece que en ese momento lo consolidó con Diva de Hispania. Fue un poema o bueno, fue un libro que fue trabajando a lo largo de su estancia en Salamanca, y pues conoció o se adentró más a las formas de la lengua la lengua española, pero de esta lengua andalusí que nosotros, o que él fue conociendo, o que fue investigando, y empezó a encontrar ciertas figuras medievales que habían sido ya agotadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí lo impacta o sí lo cambia incluso hasta en su forma de escribir. Digo, cuando nosotros leemos el libro de Gacelas, es muy distinto a leer Morfeo, Fragmentos Nocturnos, o leer este, un libro como Morsa Moris, ¿no? Son muy, muy distintos, y yo consideraría que fue redescubrir nuevamente la lengua española para él, y de alguna manera él tratar de encontrar similitudes con Iberoamérica, o con lo que él, sí, con toda la región hispánica, que de alguna manera estamos hermanados, ¿no? Por esa lengua. Y que también nos muestra que los poetas pues siempre están en continua evolución, el estilo va transformándose conforme las experiencias que se van viviendo, ¿no? Y cómo va cambiando tu pensamiento crítico, tu perspectiva sobre eh, lo que representa el lenguaje, la vida, la finitud, la conciencia de esa finitud, y también la conciencia del ser, de nuestra misión en este mundo, de lo que podemos lograr, incluso de ruptura y de construcción y reconstrucción de nuestra forma de expresarnos, ¿no? Entonces es algo pues espléndido poder ver todo ello en los distintos libros que tiene, que escribió Fernando Salazar Torres. Em, Me gustaría que ahora pasásemos a hablar de la docencia, algo que sin duda alguna pues nos permite también replantearnos nuestras propias verdades, porque es un enseñanza-aprendizaje, pero recíproco, ¿no? No solo nosotros como docentes enseñamos a los alumnos, sino que también nos retroalimentamos de lo que ellos también nos enseñan a nosotros como docentes. En este caso, me gustaría que nos pudieras hablar de lo que tú pudiste percibir
que marcó un antes y un después en su vida desde la docencia? Pues para él era fundamental, para él era muy importante el tema de la docencia, eh, porque de alguna manera era, no de alguna manera, sino es una alta responsabilidad tener jóvenes a tu cargo que incluso tienen derecho a equivocarse, ¿no? Y tú como profesor estás ahí o como docente estás ahí para guiarlos. Al final del día, tú como profesor eres un guía para ellos y yo veía que mi hermano sí se preparaba sobre maneras o sobre con temas relacionados a su clase. Eh, era muy paciente con sus alumnos, era demasiado comprensivo también con sus estudiantes, pero también era un duro crítico de los muchachos. Entonces, lo que él buscaba era darles herramientas para que ellos pudieran comprender y tener esa capacidad de reflexión. Creo que las juventudes ahora si bien es cierto que tienen mucha facilidad y muchas herramientas tecnológicas que le facilitan la investigación, el, yo luego veía o platicando con él, me mencionaba que los trabajos de investigación de los muchachos, luego se daba cuenta, ¿no? Que lo bajaba de Rincón del Vago y le ponía ahí mi hermano, esto fue tomado de Rincón del Vago, o esta referencia está errónea porque pues es de Wikipedia, ¿no? Y ahí les hacía la observación y, a mí me parecía muy chistoso, ¿no? Porque, o sea, yo me preguntaba y decía, oye, o sea, tienes tiempo para escribir un poema, tienes tiempo para andar ahí haciendo tu tema de investigación de tesis o de maestría, ¿no? O de doctorado, pero también tienes tiempo de entrar a las páginas de Rincón del Vago, Wikipedia y visualizar que tus alumnos sacaron esto de ahí. Entonces, esa mano dura que él tenía con sus estudiantes, en las que sí los observaba, pero también buscaba darles las herramientas. No es nada más criticar a la juventud por criticarla, sino darles las herramientas, darles el paso a paso, cómo tienes que hacer una investigación, cómo tienes que hacer una cita textual, cómo tienes que aprender tú como joven a analizar lo que se te está pidiendo, a enfocarte, porque no es lo mismo que yo como profesor o en el caso de mi hermano como profesor te pida un ensayo a te pida un análisis. Entonces, desde ahí, o un resumen, desde ahí mi hermano era muy estricto en las características que les pedía a sus estudiantes. Entonces, o sea, no es lo mismo que si yo, por ejemplo, como estudiante te pido, como al maestro, te pido me hagas el análisis de una noticia, a que si yo te pido hazme un ensayo sobre un tema de. Entonces, esa parte en la que era muy sensible, muy comprensivo y muy paciente con sus alumnos, sí, pero también era muy crítico y muy duro Exigente. en su exigente, sí, exactamente, sí era demasiado exigente y sí buscaba que él también era noble en el sentido de que tenían que tener los muchachos las herramientas necesarias para poder enfrentarse a los retos que fueran a tener ellos como futuros profesionistas, porque pues al final del día son muchachos que hay que preparar porque son es nuestro futuro, ¿no? Y al final del día, pues nosotros vamos quedando atrás como adultos y les vamos pasando pues la estafeta, ¿no? En algún momento ellos van a tener que llegar a ocupar espacios que nosotros estemos dejando, y mi hermano era muy consciente de eso y trata de que los chicos tuvieran las mejores herramientas posibles.
que también esa exigencia pues venía de ese deseo de que desarrollaran todo su potencial, que vieran todo lo que podían o no realizar, ¿no? Y todo desde el conocimiento ya eh, formado a través de cada una de sus clases que impartía. Ahora, me gustaría que nos hablaras un poco del proceso creativo de Morfeo Fragmentos Nocturnos. En este tiempo donde ya fue su último libro y desde lo que tú pudiste atestiguar, ¿qué nos puedes compartir de este proceso creativo que le llevó a formar este libro? Que les recomendamos también pues buscar. em, y también si nos puedes decir dónde podemos hallar algunos de los ejemplares, si ya se agotaron o si se tiene que dirigir uno a la editorial Niños Down Editorial directamente o contigo. Bueno, el libro de Morfeo Fragmentos Nocturnos, de alguna manera es, es un reflejo de lo que él iba padeciendo en ese momento. En el momento en el que pues mi hermano empieza a tener complicaciones de salud, es como van haciendo fragmentos nocturnos de Morfeo. Como tal, fue un libro nostálgico. Yo pensaría que es un libro que tiene mucha nostalgia por el momento en el que nace el libro como tal. Es un desahogo, o yo lo veo el libro de Morfeo Fragmentos Nocturnos como un desahogo de mi hermano por la situación que estaba padeciendo, este tema de salud que lo adoleció, ¿no? Entonces, fue difícil, fue complicado de alguna manera, porque eh, ya estaba prácticamente trabajado el libro, pero había que afinar ciertos detalles, pero a veces no tienes el ánimo necesario, ¿no? Como, o suficiente en el caso de mi hermano, eh, fue una catarsis para mi hermano, yo lo considero así. El, este poemario de Morfeo Fragmentos Nocturnos. Eh, son las, si nosotros nos leemos el poemario completo, podremos ver temas de la infancia, de sueños de la infancia de mi hermano, añoranzas de juventud y también de alguna manera esa vulnerabilidad o esa fragilidad en la que en una situación de salud llegas a enfrentar como lo enfrentó Fernando, con fortaleza, con ímpetu, pero también con cierta zozobra o cierta duda. Entonces, se desarrolla de alguna manera, por eso yo lo veo, o yo desde mi óptica veo que de alguna manera Fernando logra desahogar mucho de la nostalgia o de la incertidumbre que pudiera llegar a en su momento haber sentido él como poeta en Morfeo Fragmentos Nocturnos. Entonces, eh, considero que es autobiográfico, es un libro autobiográfico para mí, porque
toca hay poemas que tocan ciertos sueños de su infancia, ciertos sueños de, de pequeño, pero también vemos un paso con la divinidad, o hay unos poemas que tocan a la divinidad y de alguna manera pues la divinidad no es otra cosa más que la fe o la esperanza que nosotros pudiéramos llegar a sentir como seres humanos y que pues al final del camino podemos estar en su presencia, ¿no? O eso nos da cierta tranquilidad, cierto confort. Entonces, para mí Morfeo o el libro de Morfeo Fragmentos Nocturnos tiene esa dualidad, esa, esa incertidumbre, pero también esa fe o esa esperanza que nosotros pudiéramos albergar, y más por la situación en la que se desarrolló este poemario como tal. El poemario en su primer tiraje fueron 30 ejemplares. Fueron 30 ejemplares. En algún momento, platicando con Maximiliano, me había mencionado que iba a solicitar un tiraje de 50 ejemplares más. Entonces, como tal, sí el poemario de Morfeo Fragmentos Nocturnos sí tendría que ser sobre pedido, como tal, ya sea con su servidora, conmigo, que tendríamos que solicitar o me lo podrían solicitar y con todo gusto pues tendríamos que hacer las gestiones correspondientes. Ya yo me tendría que coordinar con Maximiliano para poder hacer el tiraje tal y pues ya ponerlo a la disposición del público en general. Pero sí, es como este poemario sí es por sobrepedido, ¿no? O por pedido. Eh, como tal, todavía no lo tenemos disponibles en librerías, entonces por eso es que sería a través de un pedido, ya sea a través de mí, su servidora, Julia, o con Maximiliano. También podremos, ya Maximiliano y yo tendríamos que coordinarnos para poder, quien esté interesado, con todo gusto, poderle hacer llegar el ejemplar. No sé si me permitirías leer otro poema más de Morfeo Fragmentos Nocturnos. Sí, claro que sí, adelante. El siguiente es el número 12 y dice así. Soñé con los últimos habitantes del mundo, yo y otros viejos acariciados por la marea. Ya no hay nada que temer porque nos precipitamos hacia otro mar. Yo y otros viejos acariciábamos la marea. Ningún designio cambia este lugar solitario, ni voz ni huellas que nos llamen. Yo y otros viejos acariciamos un aliento a mar. Las aguas crecieron y abrigaron por entero ese valle inhóspito. Yo y otros viejos acariciamos la muerte de agua. Yo y otros viejos acariciados por el agua de la muerte. Y bueno, también, por favor, compártenos el poema que nos tienes preparado, Julia Fernanda. Y te dejo, no me permite ahorita dejar en diseño individual, pero apago mi cámara, pero aquí sigo. Ah, sí, gracias. Bueno, aquí como tal, pues a mí me gustaría leer el poema número 10 de Morfeo Fragmentos Nocturnos. Y soñé el jardín de las delicias, y en 3 momentos entendí el apocalipsis, la aparente inocencia de la lascivia, las contorsiones del deseo exponencial y el hueco superior que abre al infinito. El bosco soñó este sueño antiguamente, anterior al nacimiento de las cosas, en el sueño de Dios, y persistirá durante todas las próximas noches de las próximas generaciones, porque si Dios no es Dios, ¿qué caso tendría la eternidad? Bellísimo.
Léenos Sí. otro, por favor, Julia Es- Fernanda. sí, claro, con todo gusto. También sería de Morfeo, Fragmentos Nocturnos, y sería el poema 17. Soñé con Germán Gess entre las ruinas de Diotima. Yo era un niño y a él un turbante lo iluminaba. Esto supone su sabiduría. Un río nos separó. Nos miramos fijamente durante mucho tiempo. Tardamos tanto en nuestra conversación que desperté. Sobre mi mesa está Narciso y Godmundo, y un arquetipo me consume. Y más adelante, en la página 31, también encontramos la referencia bíblica a Jesús, ¿no? Entonces también, no sé si gustes leerlo o lo leemos a dos voces, como tú me digas, Eh, si gustas, lo leemos a dos voces. ¿sí? Sí, Em, sí. entonces, si quieres, yo empiezo a leer desde Transpiraba y empezamos contigo porque, pues tú eres su hermana, entonces, eh, sí. Sí, sí, sí. El poema 25. Soñé con el cedario de Jesús, lo toqué con las yemas de mis dedos y abrigué un vértigo que descolocó mi alma, aclaró el desorden de mi visión y puso en mí su sufrimiento, el sudor de la cruz. Hay una llaga ahogándose en mi garganta, la voz suplicando agua, el llanto mariano besando la madera del sacrificio. Transpiraba mares y el manto me sofocaba, prohibiendo moverme. Las horas volvíanse serenas y yo no podía impedir el juramento de la sábana. Tan pronto rayó el reloj al canto del gallo, mi cuerpo menguó. Despierta, ordenó el hacedor. El tiempo va siendo menos, dije. Ya no existe más oportunidad para los evangelios, rezaba él. Muchísimas gracias por permitirme leerlo contigo, Julia, Fernanda, Sí, sí, sí. y me gustaría que ahora nos pudieras hablar de cómo tú ves que, o viste, que cambió su existencia la creación de la revista Taller Hijitus. Ya nos comentabas que pues sí, fue bastante importante porque abrió el espacio a muchas otras voces muy importantes en la literatura, en la poesía, en la crítica literaria, desde el ensayo también, y que pues también permitió ver otra forma de poder nuevamente retornar a una crítica literaria fundamentada en el conocimiento, en el bagaje cultural que cada uno de los que allí participó tenía y por supuesto desde el talento que fueron construyendo, ¿no? Em, de distintos países participan, entonces no fue una labor sencilla, al contrario, y él no solo fungió como gestor cultural, sino también como creador, ¿no? Y también como escritor dentro de la revista Taller Hijitur. Entonces, por favor, ¿cómo cambió su existencia la creación de la revista Taller Hijitur? Sí la cambió mucho. De alguna manera, hablando de los orígenes de la revista, eh, yo creo que ni él imaginaba el impacto que pudo haber, que tenía su revista como tal, hasta lo menciono porque en algún momento platicando con él en el desayuno, bajó muy emocionado. Me recuerdo muy bien que bajó a platicar con mi mamá y conmigo en el desayuno y dijo, no, es que, dice, yo no era consciente del impacto que tenía la revista Taller Igitur, o sea, me quedé de una pieza cuando Max los invitaron los habían invitado a un evento literario y en ese momento pues Max habló de la importancia de la revista y de los alcances que había llegado a tener, porque al final esta era una revista 100% electrónica o es una revista 100% electrónica, no hay representaciones impresas,
como tal, hablar de una revista electrónica y mantenerla es sumamente difícil porque hay que darle mantenimiento, hay que estarla llevando procesos de curaduría que él llamaba, y cómo son estos procesos de curaduría, pues tener poetas, autores actualizados sobre temas, sobre poesía francesa, americana, hispana, etcétera, ¿no? Pero también había otros ensayos, entonces también tenía influencia en el haiku con Japón. Ahí Roxana Dávila lo apoyaba mucho, la poeta Roxana Dávila. Entonces, cuando Max exhibe el poema y, perdón, el mapa un mapa como tal y donde marca Max es todos los países que están marcados en color azul, son los en los que ha impactado la revista Taller y Hitur. Entonces, cuando mi hermano lo vio, se quedó asombrado, o sea, ¿cómo es posible que a mi revista la estén leyendo en Asia o en África? O sea, él se quedó así de una pieza, o sea, sí me dijo, yo no pensé que tuviera tanto alcance o tanto impacto, o que yo el hecho de que subiera algún artículo, alguna curaduría, que algún poeta había colaborado conmigo, de repente llegara al otro lado del mundo, ¿no? Al otro, sí, literal, al otro lado del mundo. Y más porque es una revista totalmente independiente, no tiene ningún tipo de apoyo, no tiene ningún tipo de patrocinio, entonces eran recursos propios de Fernando y de Maximiliano. Entonces, sí se quedó boquiabierto de una pieza y sí bajó y dijo, yo no, o sea, marcó eso un antes y un después, marcó un antes y un después porque él recordaba cómo había nacido esa revista y pues era un pequeño taller. En realidad la revista fue un pequeño taller donde se reunían Maximiliano, mi hermano y otros poetas ahí en cafés en el centro histórico, ahí en donde hubiera un espacio, en donde hubiera oportunidad, y ellos poco a poco iban haciendo crítica de lo que escribían, de las teorías que existían en aquel momento, y pues ellos nada más ahí decían, bueno, y si necesitaban organizar algún evento o alguna mesa o algún espacio, pues ya ellos empezaban a hacer las gestiones correspondientes, las gestiones necesarias, y uno de los primeros espacios en los que ellos abrieron fue en el Museo del Monumento a la Revolución. Entonces ahí como tal, de ahí ellos empezaron a desarrollar ciclos de conferencias, encuentros de poesías, ahí es como nace Crítica y Pensamiento de México, Diotima. Entonces, Fernando, de ver eso tan chiquito que empezó en cafeterías, en espacios pequeños ahí que le daban en el Monumento a la Revolución, ahora después, fue que se le pidió que coordinara un Dylan Thomas Day o coordinara o fuera colaborador en la feria de Mozambique. Entonces fue así, él no dimensionaba, o sea, él trabajaba y trabajaba y trabajaba y alimentaba la revista y subía artículos, subía ensayos, subía ponencias, en fin, pero, o sea, nunca imaginaba nunca imaginó que pudiera llegar a interesarle a otros poetas de otros continentes. Entonces, a él lo que le asombraba era eso, o sea, ¿cómo es posible que esta revista esté llegando tan lejos, ¿no? Y realmente yo consideraría su sueño consagrado, fue un sueño para él, porque al final del día casi no se tocan estos temas, pero él era muy, muy cercano a José Vicente Anaya
y toma mucha, la revista tiene mucha posición y fue creadora de espacios sin duda, pero siempre con él tenía en algún momento, él tuvo dudas de si él debía de formar una revista. Entonces, yo creo que con cuando se lo plantea José Vicente Anaya le dice sin duda sí, o sea, fue su maestro, y fue su amigo, y José Vicente Anaya le dice, sí, claro que sí, o sea, o sea, ya el taller está llegando a su fin, Fernando en algún momento lo mencionaba, el taller pues ya no es sostenible para los proyectos que se pueden avecinar. Entonces, con todo el miedo del mundo, ellos, Maximiliano y Fernando, pues se aventuran en este tema de la revista literaria. Realmente no sabían cómo les iba a ir, no, pero lo único que ellos decían era, pues vamos a crear este espacio y con nuestros recursos propios. O sea, realmente es, yo pienso doble de admirar que con recursos propios la revista haya llegado tan lejos. Entonces, sin duda, yo creo que Fernando dimensionó o por fin comprendió la importancia de su revista hasta el momento en el que en ese encuentro Maximiliano expone hasta dónde había llegado la revista. Entonces, uno ve el mapita y ves países que ni siquiera hablan español y dices, ¿cómo es posible que países que ni siquiera hablan español me estén leyendo la revista? O sea, entonces, le tuvo mucho amor a la revista y sin duda la revista también le abrió las puertas a trabajar con editoriales. Tiene muchas colaboraciones o revista Igitur, revista Taller Igitur, tiene muchas colaboraciones con el Fondo de Cultura Económica que lo acercan a Rumania como tal. También yo creo que Rumania fue uno de sus países más importantes también, o que él consideró importantes y que también le tomó mucho afecto. Y justo vamos a esa pregunta. ¿Qué significó para él obtener el premio de poesía de la Academia Tomitana en Constanza, Rumanía? Lo significó mucho. De hecho, yo creo que es uno de sus premios más queridos. Yo creo que tanto lo que fue la corona de Ovidio, que pues aquí nos acompaña, y el Mihai Eminescu, sin duda para Fernando recibir un premio por parte de Rumania fue fundamental o fue muy significativo, porque tanto Carmen Bulsán como Constantin Barbú son poetas consagrados, poetas de una talla deslumbrante. O sea, si comparamos la trayectoria de mi hermano con las trayectorias de Bulsán o de Constantin Barbú, él mismo se sentía, o él mismo decía, es que me da miedo, ¿no? O sea, que equivocarme o cometer algún tipo de error, porque son extraordinarios, son poetas consagrados como tal, son poetas muy, muy, muy importantes y realmente el saber que él formó parte de los congresos que organizaron allá en Rumania y que lo hayan invitado y que haya sido también premiado en Rumania con diversos poemas, reconocimientos, colaboraciones. Aquí tenemos esta colaboración que hizo una antología de poetas iberoamericanos del siglo XXI. Es el resultado de ese encuentro que tuvo allá en Rumanía. También esta parte de
multiversos ovidianos, miradas poéticas del siglo XXI, es fundamental, ¿no? Entonces, lo consolida. Yo pensaría que este tipo de apertura lo consolida como un poeta internacional o un poeta importante de talla internacional y de verdad nosotros que hemos platicado con Carmen Bulsán, también a través de Carmen Bulsán hacemos llegar nuestros saludos a Constantín Barbú porque fueron fundamentales para el desarrollo poético y estas colaboraciones que tuvo Fernando y la revista Iquitur con Rumania. Entonces, de verdad que su trabajo, el trabajo de Fernando, me parece que habla por sí solo y sus reconocimientos llegaron solos. Y yo creo que eso es una satisfacción que muy pocos pudieran tener. Es una satisfacción que Fernando tuvo, sin duda, y muy merecida. Realmente para nosotros nos honra saber que Carmen Bulsán y Constantín Barbú, incluso allá en Rumania, tienen un reconocimiento con el nombre de mi hermano. Entonces, de verdad, eso, o sea, hay ciertas acciones que no hay palabras para poder agradecer. O sea, realmente yo creo que para Fernando fue fundamental ir a Rumania, participar en los eventos que organizaron estos dos grandes poetas y sobre todo ser reconocido a nivel internacional por estos dos poetas ya consagrados, consolidados, que son de otro nivel totalmente, o sea, son extraordinarios. Y Fernando también creo que su poesía y su formación, su investigación fue lo que le abrió la posibilidad de poder recibir estos merecidos reconocimientos sin duda. O sea, realmente muy valiosa, para Fernando fue muy valiosa y los apreciaba mucho, los quería mucho, tanto a Rumania como a estos dos grandes poetas, sin duda. Y que allí se ve que su esfuerzo rindió frutos, ¿no? Porque ese reconocimiento, como bien dices, muy meritorio. Ahora, ya el tiempo se nos va volando, Julia Fernanda, pero me gustaría que nos compartieras otros dos poemas más de cualquiera de los libros de tu hermano y que nos dijeras ya por último, ¿cómo te gustaría que se siguiera recordando a Fernando Salazar Torres? Claro que sí, Ana Berta. El último, o bueno, uno de los poemas que me gustaría leer es igual, de Morfeo Fragmentos Nocturnos, el 30. Desperté, desperté con el aliento invertido, con la sombra suplantada, la carne y el cuerpo iniestos sin sueño, ni consuelo y lejos de mi alma. Lo único propio eran los sueños macerando el alma, pegada al apolillado hueso. Después de todo, sí existe la muerte, y detrás mío una inacabada fila esperando su ingreso a este sueño que no es sueño, sino carcoma. Y yo creo que uno de los últimos poemas que leería sería Mors Amoris. Esta pues es una de cómo Ovidio habla desde la muerte, que fue una edición en colaboración con la editora Cult en 2024 de Rumania. Y a mí me gustaría, digo, es muy complicado elegir algún poema de mi hermano porque todos son sensacionales, ¿no?
pero voy a leer los últimos dos poemas de Morsa Moris. Los años no pasan en vano. Tuve desavenencias y desencuentros de toda índole. Me traicionaron. Fui furioso y por eso los celos borraron mis ojos. Es cierto, Ovidio, nunca diste la espalda al destino y avanzaste como las viejas legiones de oro romano, pero hoy Roma no es la Roma que conocí. Habrá tiempo para restaurarla. Hoy es su propia ruina. Y pues yo creo que para recordar, o cómo me gustaría que fuera recordado mi hermano, sería a través de la lectura a su poesía, de aprovechar todo el conocimiento que dejó. Yo considero que no hay mejor homenaje que le pudiéramos rendir a mi hermano que el leer sus libros, su poesía como tal, y sobre todo algo que también él decía, cuando él empezaba o hablaba de filosofía y de los poetas, de los filósofos que él leía, eh, le gustaba o mencionaba que le gustaba llevar a su vida lo que los filósofos decían. Entonces, eh, qué mayor felicidad yo creo sería para mi hermano porque él siempre buscó la felicidad, él siempre quiso ser feliz y yo creo que lo logró. Ha sido de las pocas personas que yo conocí que lo logró y que no hay mejor forma que pues la pasión que él representaba o que él tenía por todo lo que hacía. Entonces, a mí me gustaría que con esa misma pasión de tanto sus alumnos, sus amigos poetas y todos aquellos que se acerquen a la obra de mi hermano, tengan esa felicidad y esa pasión por lo que ellos buscan, ¿no? Yo creo que Fernando hizo mucho por la literatura, creó muchos espacios y entonces no desaprovecharlos, no olvidarlo y cómo no olvidarlo, siguiendo el camino que él fue aperturando, fue creando esos lazos o esos puentes con diversas culturas, con diversos países. Y pues qué mejor sería eso. Si hay algo que no te hace feliz, pues empieza a hacerlo, busca tu felicidad. Al final del día, yo creo que muchos pensarían que una carrera de arte como la de mi hermano, la literatura o la filosofía, eh, es difícil. Y pues sí, sí es difícil, pero no imposible. La prueba está que pues el trabajo de él habló por sí solo y fue reconocido a nivel internacional. Y qué mayor satisfacción que un poeta que es reconocido a nivel internacional no sea recordado leyendo su obra y sobre todo siendo felices, ¿no? Siendo felices con lo que estamos haciendo o con lo que nos gusta hacer. Seguir nuestra esencia y nuestras metas desde el corazón, ¿no? Hacer siempre todo desde el corazón. Me gustaría leer un poema más, si me lo permites, por favor, Julia, Claro que sí. em, que es el número 26 de Fragmentos Nocturnos, Morfeo, Fragmentos Nocturnos. Soñé con la última fecha de mi vida y era el mismo día de siempre, igual el raso viento girando, fijo el trote de la gente yendo y viniendo de un lugar a otro, sin pausa, semejante el mediodía que se fragmenta en su sol, siempre el mismo día repitiéndose invariablemente.
Ese es el último día de mi vida. Sin pompa ni sobresalto me iré inadvertido, igual que cualquiera. El último día de mi vida es como el de cada uno, como el de todos. Pareja es la osadía de la muerte que embiste a todos por igual en el mismo día, pero no va a pasar inadvertido para nada. Al contrario, estoy segura que va a seguir su legado literario, su legado poético, esa herencia que nos dejó desde Taller Igitur, y que estaremos sabiendo más de todo lo que él estuvo construyendo, desde muchos que van a estar, estoy segura, hablando, haciendo la crítica literaria de su obra, haciendo reseñas de sus libros. Entonces, no morirá, siempre estará vivo en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo más a profundidad, de quienes como yo lo conocimos solo un ratito muy breve, desafortunadamente no pudimos conocerlo de años, pero que agradecemos la oportunidad que nos brindó de poder convivir, aunque sea un poquitito con él, y qué maravilla los que pudieron hacerlo por más tiempo. Muchísimas gracias, Julia Fernanda, que, que pues sigas con esta labor importante junto con Maximiliano y el resto de las personas que fueron también importantes para tu hermano Fernando, y que puedan seguir fortaleciendo todavía más la relectura y lectura de la obra y de lo que se formó desde Taller Igitur por parte de Fernando Salazar Torres, poeta, crítico literario, ensayista y, por supuesto, gestor cultural. Muchas gracias. Muchas gracias.